bendiga en esta tarde, hermanos y hermanas queridas que me escuchan. Gloria al Señor. Y vamos a compartir la palabra del Señor tal y como la encontramos en el Salmo 92. Salmo 92 y versículos del 12 al 15. Aleluya, gloria al Señor. Salmo 92, del 12 al 15. Nos dice la palabra del Señor: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, pueblo de Dios. Aleluya. Nos dice la palabra en el versículo 12: el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Pues bien, ¿de qué manera florece la palmera? Pues tiene una flor compuesta de 3 sépalos y que sostienen 3 pétalos. Los sépalos son las hojas que están en la parte de abajo de la flor y que están sosteniendo a los pétalos que crecen por encima. Entonces, los sépalos de la flor de la palmera tienen 3 hojas. Y el sépalo podemos compararlo a las 3 personas de la Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? Nos sostiene Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los sépalos de la flor de la palmera simbolizan, representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y además, la flor de la palmera es monocotiledónea. La palmera es una planta monocotiledónea. Es decir, no es dicotiledónea, sino monocotiledónea. ¿Qué significa? De que la semilla de la cual procede está en un solo saco. Igual que el trigo, igual que el maíz, igual que otras plantas. Sí, el arroz también. Si tomamos un grano de trigo, vemos que toda la semilla está dentro de un solo saco. Pues bien, es una planta también, igual que el trigo, es monocotiledónea. Y eso nos habla de la unidad de Dios. Dios es un solo ser, pero al mismo tiempo es trino en persona. Entonces, esto nos habla, los sépalos de la flor de la palmera, nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad de Dios, y al mismo tiempo los 3 forman una sola unidad, un solo ser divino. Y la flor de la palmera está compuesta de 3 pétalos, y eso nos habla a nosotros, nos habla de nosotros, nos habla de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro ser está compuesto de 3 partes, y esa parte de nuestro ser, del ser del cristiano, está sostenido, crece, se desarrolla en Dios, se desarrolla en los sépalos de la flor de Dios. Somos una flor de Dios. El cristiano es flor de Dios. Está sostenido por Dios, por los 3 sépalos que crecen en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también las flores de la palmera se agrupan en una especie de racimos llamados
espetas, que es una especie de espiga o de racimo. ¿Y esto qué habla a nosotros? Que esas flores crecen en una especie de racimo. Pues nos habla de la interdependencia que tenemos los cristianos los unos de los otros. Es decir, un cristiano no se convierte al Señor para ser un llanero solitario y vivir la vida por su propia cuenta, sino nos tenemos que integrar, nos integramos en un racimo, nos integramos en una estepa. Esa estepa es la iglesia local, ese racimo, esa espiga donde crecemos, donde nos desarrollamos, es la iglesia local. ¿Y qué es lo que pasa si tú te acercas a una estepa de una palmera y sacas una flor, la sacas hacia afuera y la desvías del resto? Porque esa flor acaba secándose y nunca acaba de dar fruto, no llega a dar fruto. Pero si esa flor tú la vuelves a poner en relación a los demás, entonces es polinizada y entonces da fruto. Eso nos habla a nosotros de que la iglesia es interdependiente. Cada miembro de la iglesia es interdependiente de los demás, de los otros. Que somos interdependientes dentro de la iglesia local. Nos apoyamos, nos desarrollamos, crecemos y damos fruto. Y damos fruto porque estamos integrados en la iglesia local. La iglesia local permite que nos desarrollemos y que demos fruto. Si no, nos secamos y no damos fruto. No existen los cristianos individualistas. El cristianismo es personal. La vida cristiana es personal, pero no es individualista. El cristianismo es anti-individualista. Necesitamos vivir en comunidad. Necesitamos una interdependencia. Hay una interdependencia en el cuerpo de Cristo. Somos estepa, somos espiga, somos racimo de creyentes que formamos la iglesia local. Gloria al Señor. Entonces, en cuanto a las palmeras, hay distintas especies. La palmera de la que aquí nos habla es la palmera datilera, que es la palmera del Oriente Próximo. Pero hay muchas distintas especies de palmera y cada palmera tiene una utilidad particular y diferente. Por ejemplo, está la palmera, la palmera aceitera, que es el del aceite de palma, está la palmera datilera, está la palmera cocotero, que da cocos, está el palmito, que es espinosa, y si tú quieres proteger de los depredadores a un rebaño de cabritas o de ovejas, pues nada más que tienes que poner palmitos alrededor del rebaño, y entonces los depredadores no asaltarán debido a que los palmitos tienen espinas. Y entonces resulta de que la palmera llamada palmito nos habla del refugio que tenemos en la iglesia y que tenemos en Cristo. Es decir, el palmito es espinoso y da refugio. Después el palmito da un fruto de color morado, y ese fruto es medicinal porque es cicatrizante. Si alguien se hace una herida, se le aplica el fruto del palmito, la pasta del fruto del palmito, y entonces la herida cicatriza y es también antiinflamatoria. Entonces la iglesia está, hermanos, para dar un fruto medicinal. Estamos para cicatrizar las heridas de los hermanos. ¿Cuántas personas llegan a Cristo porque vienen muy decepcionadas del mundo? Porque vienen con traumas
Y entonces la iglesia es ese hospital. La iglesia tiene que dar un fruto adecuado para cicatrizar las heridas que tienen los hermanos que llegan heridos del mundo o que a lo largo de su vida espiritual se van hiriendo por una u otra causa. Pero la iglesia tiene que ser nosotros tenemos que ser como ese palmito que es refugio, que da refugio y que es antiinflamatorio y que es, hermano, cicatrizante, un fruto cicatrizante. También hay otra palmera que se llama ratán, y del ratán, de esa palmera, se hacen muebles y se hacen cestas. ¿Por qué? Porque el tallo de esta palmera se corta en tiras y es un tallo flexible. Es un tallo flexible. Eso significa de que en la iglesia no puede haber rigidez. No podemos ser rígidos. No podemos andar con un palo detrás del primero que vemos que resbala. No, tenemos que tener en cuenta de que todos podemos fallar y entonces tenemos que ser indulgentes, perdonadores, para no causar demasiada tristeza a los hermanos. Eso no significa que toleremos el pecado, pero tenemos que corregir con flexibilidad, es decir, con amor, con sabia y santa indulgencia. Entonces, de esta palmera del ratán se hacen también cestas. ¿Y esto qué significa para nosotros? Pues que nosotros debemos, ¿qué es lo que se pone en una cesta? Una carga. Entonces tenemos que saber llevar la carga de los hermanos. Amén. Tenemos que saber llevar la carga de los hermanos y ser flexibles. Gloria al Señor. Amén. Después también está la llamada palmera prunífera. Y esta palmera da como una especie de cera, porque crece en lugares donde hay mucha sequedad. Y entonces, para evitar la muerte, entonces se recubre durante 6 meses al año de una especie de cera. Entonces, de esa cera se hace la crema para lustrar los zapatos. Y sacamos brillo a los zapatos. ¿Y qué hace esa cera? Esa cera refleja la luz del sol. De la misma manera, nosotros estamos reflejando la luz del sol de justicia, Cristo el Señor. Amén. Yo soy la luz del mundo. Amén. Y por lo tanto tenemos que brillar. Amén. Tenemos que reflejar la luz del Señor. Amén. Cubrirnos de la cera que viene del Señor. Aleluya. Para reflejar la luz de Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, después también hay otra palmera, que es la palmera llamada de rafia. Y entonces, de esta palmera se hacen redes. Tradicionalmente se usaba para trenzar redes. Y el Señor, ¿qué dijo? Que tenemos que ser pescadores de hombres. Es decir, tenemos que ser evangelizadores. Tenemos que echar la red de nuestro testimonio para que otras almas lleguen a Cristo. Amén. Pescar almas para Cristo, ser pescadores de hombres. Entonces también se hacen redes, se hacen cordeles. ¿Y por qué? Porque la fibra de esta palmera es resistente y es muy duradera. Entonces, el cristiano tiene que ser resistente, el cristiano tiene que ser permanente, el cristiano tiene que durar, no ser creyentes temporales, que por un tiempo creen y después se van al mundo. No, tenemos que durar. Nos habla de la durabilidad que tiene que caracterizar a un verdadero creyente. Entonces, las distintas palmeras, ¿qué nos habla a nosotros? Nos habla de los distintos ministerios que tiene que haber en la iglesia. Unos son cera, otros unos están más dedicados a quitar las inflamaciones y a quitar las cicatrices que puedan llevar del mundo. Otros están para dar dulces frutos de
de ternura en la iglesia, como el dátil, que es tierno, es dulce. Otros están llamados para ser aceite, que refresque a aquel que está cansado, que viene del mundo a la iglesia, y entonces estamos en ese sentido. O sea, de que hay distintos ministerios. Podemos ser palmeras, pero hay palmeras que están para una cosa y otras están para otra. Las palmeras son un don de Dios, un regalo que Dios nos ha dado para nuestro bien. Gloria al Señor. Y las palmeras también se caracterizan por tener unas raíces muy profundas que les permite sobrevivir en el desierto. Otros árboles, por ejemplo, el olivo, es un árbol que tiene las raíces poco profundas. Si veis cómo una máquina arranca un olivo, os daréis cuenta de que las raíces son cortas. Pero la palmera no. La palmera tiene unas raíces que pueden llegar hasta 15 metros. 15 metros. Entonces buscan una veta de agua. Entonces, la palmera, buscando el agua hasta 15 metros. Esto nos habla de que es un árbol que se ancla, del anclaje que tiene la palmera. Esto nos habla a nosotros de la estabilidad que tenemos en Cristo. Cristo nos da estabilidad y tenemos que profundizar hasta hallar el agua. Cuando tú puedes crecer como una palmera en medio del desierto, porque el desierto es el mundo. El desierto es el mundo, pero tú eres palmera en medio del desierto, en medio del mundo, y tú tienes que profundizar hasta llegar al agua, a la veta del agua. Y tú sabes muy bien qué es lo que significa el agua, qué es lo que simboliza. Simboliza al Espíritu Santo, que es el agua viva que nos mantiene. Gloria al Señor. Dice también: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá como cedro en el Líbano. El Líbano, o Fenicia, no era un desierto. Es todo lo contrario. No era un desierto donde crecen palmeras, sino que el cedro crece en buena tierra. El Líbano no era un desierto, era una tierra feraz. Era una tierra fértil, una tierra de labranza y de huertas. Era una tierra surcada por numerosos ríos que bajaban de las montañas. Porque en el Líbano es donde está el monte Hermón. En el Líbano es donde está el monte Hermón. En el Líbano hay nieves perpetuas. Y entonces de esas nieves bajan riachuelos a los valles. Y entonces hay numerosas huertas. Y en esos valles es una tierra fértil, es una tierra feraz, de hierba fresca, donde crece de todo. ¿Y qué es el Líbano? El Líbano es la iglesia. Amén, amén. El desierto es el mundo, pero el Líbano es la iglesia. Y tú eres un cedro en la iglesia, en el Líbano. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias. Entonces el Líbano representa la iglesia, lugar de fertilidad, donde se tira la semilla de la palabra de Dios. Igual que en el Líbano el agricultor tira la semilla y crece y da 100 por 1, porque es una tierra feraz, una tierra fértil, una tierra de mucha producción. De la misma manera en la iglesia se tira la semilla de la palabra de Dios y crece. Aleluya, gloria al Señor. Y es una tierra surcada por ríos que representa el agua viva del Espíritu Santo. ¿Sabéis una cosa? Que de todos los árboles que se citan en la Biblia, el más citado es el cedro. Es el más citado. Y tú eres un cedro en la iglesia del Señor. Ayúdame. En el Líbano de Dios tú eres un cedro. Entonces, el cedro, ¿qué es? Es una conífera. Es una conífera. ¿Sabéis por qué se le llama conífera? Porque son plantas en forma de cono. ¿Y cómo es un cono? Un cono es así redondito y puntiagudo. ¿Y eso qué significa? Eso nos habla a nosotros de espiritualidad,
de crecimiento, de espiritualidad. Las coníferas, la más característica es el ciprés. ¿Cómo es un ciprés así? Alto, alto, que parece una aguja, ¿verdad? Como si se encara en el cielo. Entonces es un árbol, las coníferas son árboles muy espirituales en un cierto sentido, porque como que buscan el cielo, como que buscan penetrar el cielo. Así es el creyente. El creyente busca de Dios en oración, como si se clavara en el cielo. Aleluya. Entonces, las coníferas, el cedro, es una planta de hoja perenne. De hoja perenne. Es una planta que siempre está verde. Es una planta que siempre está verde. Es una planta que permanece lustrosa durante todo el año. ¿Y eso qué significa? Que la vida de Cristo permanece en nosotros. Estamos lustrosos. Gloria al Señor en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, también el cedro es una planta que se caracteriza por su robustez, se caracteriza por su perdurabilidad. Es una planta digna, es una planta llena de pujanza. ¿Por qué? ¿Sabéis una cosa? Porque el cedro tiene un olor característico que ahuyenta a los insectos. Y entonces hace que los insectos no la taladren, no le hagan daño a la planta. Entonces es una planta, que es un árbol de gran durabilidad. Entonces, eso que nos habla a nosotros, hermanos, de que cuando vengan esos insectos a tu vida, esas tentaciones, cuando el mundo te ponga la zancadilla, entonces tú tienes algo que va a hacer que esas tentaciones, esos insectos malignos, no sean nada. ¿Qué es lo que pasa en un árbol que le cae el pulgón? Pues, amigo mío, se seca, ese árbol muere, pero tú no vas a morir. Porque tú eres como el cedro. Tú tienes un olor característico que impide que el pulgón no medre en tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Y el cedro tiene una resina, además, que tiene propiedades antisépticas. Si tú tienes una herida y te pones, le echas a esa resina agua y le haces una pasta y te la aplicas, resulta de que las bacterias que están alrededor mueren. Aleluya. Mueren. Entonces tiene propiedades antisépticas. Y tú tienes que ser antiséptico en la iglesia de Cristo. Aleluya. Tienes que ser antiséptico porque tú tienes la resina de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabéis cómo le llaman los chinos al cedro? Le llaman el árbol del amor no desconfiable. El árbol del amor no desconfiable. O sea, pasándolo, digamos, a nuestra expresión cultural, sería árbol del amor confiable o árbol del amor sincero. Entonces, el cristiano es como el cedro en el Líbano, tiene el amor sincero. El verdadero cristiano se caracteriza por un amor verdadero, por un amor sincero, por un amor que hace que es confiable. Un amor confiable, no desconfiable, sino confiable. Un amor sincero. ¿Qué dice la palabra del Señor? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Somos cedros en la casa de Dios? ¿Somos árboles de amor sincero en la casa del Señor? En el Líbano, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Qué nos dice
los siguientes versículos. Dice, plantados en la casa de Dios. En la casa de Dios. Tenemos que estar en racimo, en estepa. Tenemos que estar en espiga, en la iglesia local. Plantados en la casa de Dios. Amén. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Amén. Gloria al Señor. Pues eso, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Gloria al Señor. Seamos ejemplos, seamos esa palmera, seamos ese cedro, para honra y gloria del Señor. Aleluya.